Parte de Dios en esta mañana. Yo sé que ya usted ha recibido montones, que Dios ha hablado, Dios sigue hablando de muchas formas, de muchas maneras. Vamos a poner esta palabra en las manos de Dios rápidamente, porque sé que el tiempo nos está ganando, está avanzando. Yo quiero pedirle que por favor incline su rostro, que cierre sus ojos, y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido, Señor Dios, dispuestos a recibir lo que tú tienes para mí en esta mañana. Y yo vengo orando, Señor Dios, para que todo desánimo, todo cansancio, Padre, en el nombre de Jesús, todo sentimiento de retroceso de mi vida sea quitado, sea cual sea el obstáculo, la razón o la causa que esté impidiendo que usted y yo avancemos en este nombre, en esta hora, sea disipado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo que alaba a Dios dice: amén, amén y amén. ¿Me escuchan bien atrás? ¿Me escuchan atrás bien? ¿Sí me escuchan? Gloria a Dios. Si yo pudiera ponerle un título a esta enseñanza, a este mensaje, yo le pondría: caminando en el propósito de Dios. ¿Cómo le pondría? Caminando en el propósito de Dios. Y entendemos y sabemos y comprendemos que, diga conmigo, todo lo creado, diga, todo lo creado tiene un propósito. Por ejemplo, esa silla en la cual usted está sentado cómodamente fue creada, fue diseñada para que usted hoy esté sentado. ¿Cierto? Todo lo creado, todo lo que existe fue creado con un propósito. Y como siempre lo he dicho, los dos días más importantes en la vida del hombre, y cuando hablo hombre también te estoy hablando a ti, dama, los dos días más importantes en la vida del ser humano son: uno es cuando nace y el otro es cuando no. Uno es cuando nace o cuando nacemos, y el otro día más importante en la historia de la vida del hombre es cuando descubrimos para qué nacimos. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué existo? Porque muchas veces es lo que viene a atacar a Satanás a nuestra vida. Eres casualidad, eres producto del error, no estabas en los planes, estás aquí llevando palos, esto. No. La Biblia dice, y es clara, que todo lo creado, aún y nosotros mismos, existimos por alguna razón, con algún propósito de existencia. Dios me creó, Dios me formó, Dios me diseñó, aún y con su dedo. Te tengo un dato interesante, yo no sé si usted lo sabía, ya los niños están atrás, ¿verdad? Te tengo un dato muy interesante, algo impresionante. La biología dice que entre cada relación sexual el hombre deposita de 200 a 300 millones de espermatozoides, de los cuales comienza una lucha y una carrera. De esos 200 a 300 millones de espermas, dice que solo de 200 a 500 llegan a una etapa final, de los cuales como que van perdiendo fuerza y van muriendo en el camino. De esos 200 y 300 espermas que comienzan a nadar contra corriente, dicen que solo uno llega a alcanzar la fertilización del óvulo. Y te tengo buenas noticias en esta hora: ese uno que logró ganar la carrera ante 200 o 500 espermas, ese uno es usted. O sea, quiere decir que usted, sin brazos, sin piernas, sin ojos, sin corazón, usted ya comenzó la carrera de la vida siendo un ganador. ¿Qué te hace pensar que en esta etapa de la vida usted va a perder? El apóstol Pablo narra la carrera de la vida como una batalla, pero una batalla no cualquiera, la batalla de la fe, una batalla diferente. Dice que usted y yo tenemos ADN de Dios, usted y yo tenemos propósito de Dios, porque de 200 o 500 que comenzaron a pelear, ahora usted me dirá: mira, pero cualquiera de los 500 o de los 600 millones que hubieran fertilizado el óvulo, yo hubiera sido. No. Usted es exclusivo. Usted tiene una marca exclusiva por parte de Dios. Usted tiene ADN depositado en su vida de parte de Dios. Hay algo que lo caracteriza a usted como original. Vuelvo a ver el que tiene al lado suyo. Esa persona que usted tiene al lado suyo
es original, nacido o nacida del corazón de Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso, iglesia. Ahora, propósito. ¿Qué es propósito? Porque muchas personas se van de esta tierra, parten de este mundo y nunca descubrieron por qué nacieron, por qué estamos acá, para qué estamos acá. ¿Por qué Dios se detalló tanto con mi persona? Pastor, pero por tanto que me ha costado, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero usted, dígale que está al lado suyo, usted no es producto de la casualidad. Yo no sé lo que te hayan dicho, tal vez antes se daba mucho esas cosas, palabras siguientes, yo sé que ya ahora no, usted es producto de la casualidad, usted no estaba en los planes, usted salió en una noche de locura, no, un momento, Dios es el que da la vida, y si Dios permitió que usted esté acá hoy escuchando palabra de Él, es porque Él tenía predestinado y tenía para usted algo grande, que tal vez muchas veces no nos hemos dado cuenta lo que Dios realmente quiere hacer con mi vida. El apóstol Pablo narra y dice lo siguiente, Filipenses 1:6, no lo lea, yo lo leo para usted, dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, diga la buena obra, una obra perfecta a mí, será fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es propósito, iglesia? Y déjame decirte la raíz etimológica de esta palabra propósito. Dice que proviene del latín propositum con M, formado por las voces pro, que significa adelante, y poneré, de poner, por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante, es decir, figuradamente, aquello que se planificó para algo. ¿Me voy a entender, iglesia? Aquello que se planificó, que se diseñó para alcanzar una meta, para alcanzar algo de parte de Dios. Amén. Y decía el salmista en el Salmo 119, verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego, diga conmigo, que luego fueron formadas. Sin embargo, este propósito en mi vida se puede ver empañado o se puede ver distorsionado por algo llamado pecado. Porque Satanás tiene claro y él sabe que somos seres de propósito. Y él quiere impedir que usted y yo alcancemos el propósito de parte de Dios. Recordamos en cierta ocasión cuando Dios forma a Adán y a Eva y los pone en el huerto. Diga conmigo, en el huerto, no en el Edén. En el huerto del Edén los plantó y los puso y los diseñó en el huerto del Edén. Y dice que la misma presencia de Dios bajaba de tiempo en tiempo todos los días y se comunicaba con el hombre. Ese era el propósito de Dios, tener una relación, una coinonía, un acercamiento con la humanidad. Pero, escucha bien, iglesia, a través de la falta, a través de la transgresión, a través del pecado, dice que vino Satanás y vino a distorsionar aquel plan, vino a sembrar duda, vino a sembrar curiosidad en el corazón de Adán y de Eva, y dice que Dios los sacó del huerto. ¿De dónde los sacó? Los sacó del lugar de bendición y los expulsó hacia el oriente, del Edén. Y dice que puso en el huerto del Edén, puso unos ángeles con unas espadas desenvainadas que guardasen la entrada del huerto. Iglesia, no era que en el Edén no estaba la bendición, sí había bendición, pero en el huerto del Edén estaba la relación y la comunión con Dios. ¿Dónde estamos? ¿En el huerto o en el Edén? Se parecen dos palabras muy similares, pareciera que es el mismo círculo, el mismo lugar, pero en el huerto estaba el tiempo de acercamiento, de intimidad, de comunicación de Dios con el hombre. ¿Me voy a entender, iglesia? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y dice, hombres que caminaron
siendo direccionados con un propósito de parte de Dios. Hombres que caminaron con un propósito divino, que dejaron una huella, que dejaron una marca. Y cuando hablo de hombres también hablo de mujeres, Ruth, Esther. Personas con un propósito. Y hoy vamos a estudiar, vamos a ver la vida de uno, la cual el pastor me llama la atención porque lo comentaba al principio y decía, la vida de David. ¿Cuántos saben un poco sobre la vida de David? Amén. Entonces yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 16. Primer libro de Samuel capítulo 16 del verso del 1 al 13. Y me avisan cuando lo tienen con un fuerte amén. Y leo para ustedes, iglesia. Primera de Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Otra versión dice, de sus hijos he elegido un rey. Y dice, y le dijo Samuel, 1 de Samuel 16:2, ¿cómo iré? Si Saúl no supiera, me mataría. Jehová respondió: toma consigo una becerra de la vacada, y he venido a ofrecer sacrificio a Jehová. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y tú me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor Jehová. Luego él llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron pacíficamente, y dijeron, ¿es pacífica tu venida, perdón? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, él vio a Eliab y dijo, de cierto, este es el ungido del Señor. Y Jehová le responde y le dice, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha elegido. Y luego hizo pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos, y ninguno era. Y dice el 10, 1 de Samuel 16:10, e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Y esta es la historia de la familia de Isaí. Esta es la historia de una familia disfuncional, donde probablemente había muchos problemas, celos, pleitos, iras, contiendas, y lo vamos a ver más adelante. Pero me llama poderosamente la atención, iglesia, que allá en Belén, en un pueblo muy lejano, había un pastorcillo de ovejas desde unos 15 a 17 años que estaba haciendo las cosas diferentes para Dios. Había un jovencito que estaba capturando la atención de Dios. Había un hombre, un niño, que quizás aún no sabía que él era portador de gloria, portador de presencia, portador de propósito, pero que estaba caminando en integridad delante de Dios. Y aún y cuando nadie lo tomaba en cuenta, aún y cuando nadie lo invitaba, es que escucha bien, iglesia,
David ni siquiera calificaba para una reunión familiar. ¡Wow! Impresionante. Es como que hagan un banquete, una fiesta y toda su familia se reúna y a usted no lo tomen en cuenta. David estaba despreciado, estaba desechado, estaba aislado, estaba por allá desechado por todos. Digan conmigo, pero no por Dios. Y David no se molestó, él simple y sencillamente seguía pastoreando las ovejas de su padre. Él simple y sencillamente seguía caminando en integridad, guardándose para Dios, porque él sabía que él iba a ver la gloria de Dios, porque él sabía que a pesar de que él estaba pastoreando ovejas, pero él tal vez probablemente el Espíritu le decía que él había sido llamado a cosas grandes. Él sabía perfectamente que él iba a ganar batallas, él sabía perfectamente que él iba a conquistar reinos, él sabía perfectamente que él iba a vencer gigantes. Tal vez no lo sabía, tal vez sí lo sabía, pero él se mantenía íntegro con un corazón de adorador. Iglesia, el pastor decía algo interesante: necesitamos caminar en integridad, santificarnos para la etapa que Dios no viene, para la etapa que Dios ya está haciendo. Y hoy yo te vengo a motivar en el nombre de Jesús, y yo te vengo a decir, dígale al que está al lado suyo, vuelva a la vida y dígale, no se quede. Tenemos que llegar allá, necesitamos vernos allá. Tenemos que salir perseverantes, gananciosos, tenemos que salir victoriosos, tenemos que salir ahí con voz de trompeta, porque el Señor ya está operando y está haciendo cosas grandes. Imagínense qué impresionante. El hombre, el profeta de Dios, Samuel, Dios lo direcciona y le da una ordenanza y le dice: ve a Isaí, a los hijos de Isaí, ve a Belén, porque hay un muchacho que yo he elegido para que reine sobre Israel. Y este hombre andaba su cuerno de aceite vacío. El andar el cuerno de aceite vacío en el Antiguo Testamento dice que era señal de haber descuidado sobre el asunto de Dios, porque el aceite simbolizaba la presencia de Dios, simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y este hombre le dice: ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado? Ve y llena tu cuerno de aceite y ponte a caminar, porque el largo camino te resta, porque hay mucho que conquistar y mucho que ganar. Y dice que inmediatamente Samuel dejó de llorar a Saúl, usted lo acabamos de ver, y dice que comenzó a marchar, llenó su cuerno, se llenó del aceite de la presencia de Dios. Hoy en esta etapa para la cual estamos caminando crucial, necesitamos estar llenos del aceite de la presencia de Dios. Y déjame leerte un dato curioso sobre el aceite en el Antiguo Pacto. Dice que el aceite puro de oliva era un símbolo sagrado del Espíritu del Señor, y su uso significaba la santificación de la presencia, la santificación de la persona o de algún objeto ungido, según Éxodo 30:29. Los profetas tenían que cargar su cuerno de aceite y tenían que estar siempre listos, porque ellos eran los voceros de Dios y necesitaban ir a ungir a personas, cosas, situaciones, y ellos tenían que estar siempre preparados. ¿Cuántos saben, iglesia, que nosotros necesitamos estar siempre preparados para lo que Dios va a hacer, para lo que Dios está haciendo? Pero le dice algo interesante, le dice Samuel a Jehová: ¿y cómo voy a ir yo? Si Saúl se da cuenta, de fijo me mataría. Y le dice: no, dile que vienes a ofrecer un sacrificio. Ahora mira, wow, Dios no estaba mandando mentir. No, un sacrificio, porque el mayor sacrificio delante del Señor es un sacrificio de obediencia. ¿Acaso se complace el Señor de holocaustos y de ofrendas y de esto y de lo otro? ¿Se complace más el Señor en el que obedezca mi palabra antes que los sacrificios? Den un fuerte aplauso a él, iglesia. Dios está llamando a la santificación, y la palabra santificación significa apartarse para Dios. Es aislarse, es apartarse para Dios. Y Dios está motivándonos y nos está llamando a la santificación, porque lo que Dios está haciendo es visiblemente, tremendamente grande. Dios está abriendo cielos, Dios está derramando su gloria, Dios se está moviendo de una forma especial. Pero Dios nos motiva en esta mañana, santificados porque Dios hará grandes cosas, iglesia. Y dice que un muchachito que no calificaba una reunión familiar,
Invitaron a sus 7 hermanos, menos a David. No le digan nada a David. Pensamos un poquitico fuera de caja. No le digan nada a David. Vamos a hacer un banquete especial. Viene el vocero de Dios y trae buena noticia. Dice que de aquí de mi casa va a salir el próximo rey de Israel. Dejemos a David ahí para que no se resienta. Dejémoslo ahí, no le diga nada. Pero como sus hermanos eran tan cizañosos, seguro empezaron a cuestionarle y a decirle, porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Comenzaron a cuestionarle y comenzaron a tirar. Pero ya Dios había fijado sus ojos en David. Ya Dios había puesto su mirada en David. Había un jovencito que estaba llamando la atención del corazón de Dios. La palabra de Dios dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en los secretos. Y tu Padre que te está viendo en los secretos, diga: Dios me ve en los secretos. Dios conoce mis pasos, escudriña la mente y el corazón. Dios conoce mi levantar y mi acostar. Dice que aún no está la palabra en mi boca, ya Dios sabe qué es lo que yo voy a decir, porque Dios sí te está viendo en los secretos. Aún yo no sé por lo que tú estés peleando, por lo que tú estés batallando, por lo que tú estés luchando. Yo no sé cuánto tú has llorado pidiéndole a Dios cosas, pero Dios sí te está viendo. Tal vez el hombre no te ha visto, tal vez no sabes a quién acudir, tal vez no sabes a quién ir, pero Dios sí te está viendo. Ya tú capturaste la atención de Dios, iglesia. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor no se apartará de ti. Pastor, es que he caído y no, levántate, sacude el polvo de las rodillas, pero Dios aún no se ha apartado de ti, hermano. Dios no te ha desechado. Dios aún cuenta contigo. Vuelva a ver que está al lado suyo y dígale: Dios aún cuenta contigo. Y dice que llegó Samuel a la casa de Isaí y se dejó llevar a la primera impresión. Le mandaron el más fortachón, Abinadab, y el más fuerte, el más seguro yo soy, dice. Y le dice Samuel: este es. Y le dice el Señor: no te dejes llevar por las apariencias. No mires su apariencia, no mires lo que tiene al frente de sus ojos. Yo puedo ver aún más allá, le dice el Señor. Ese no es. Dice que comenzaron a pasar los hijos de Isaí, uno por uno, pero el que no había sido invitado estaba normalmente pastoreando las ovejas, cuidando el rebaño, peleando con osos, peleando con leones, porque aquellas batallas que se pelean en los secretos, de rodillas, cuando mi fuerza no dé, dice que cuando mis rodillas se conectan al suelo, mi corazón se conecta con el cielo. Otra vez, cuando mis rodillas tocan el suelo, en mi habitación, en los secretos, donde nadie me ve, cuando yo postrado derramo mi alma, derramo mi vida delante del Señor, inmediatamente aquellas batallas que yo no puedo ganar, Dios comienza a ganarlas por usted, iglesia. Pero tenemos que entender claro y convencidos de que Dios sí escucha, de que Dios sí responde, de que Dios llegue y suelta una palabra sobre su pueblo. Pero también entendemos y conocemos que los procesos de Dios para la iglesia y para la persona son necesarios, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. Comenzaron a pasar los hijos de Isaí uno a uno y le decía al Señor: ese no, este tampoco, este menos, este no es, y se queda Samuel: pero ¿qué pasó aquí? ¿Será que el Señor se equivocó? Y le dice a Isaí: ¿acaso son todos estos tus hijos? Y le dice: no, bueno, ¿no será que usted no vio bien? Te lo voy a pasar otra vez. ¿Cómo dice eso? Se lo voy a pasar otra vez a ver si fue que usted se equivocó o cómo anda el discernimiento de espíritu. Tal vez que usted no lo vio, ahí está. No, a mí no me puede fallar. Son esos todos sus hijos. Bueno, no, aún queda uno. Pero es el menor. Pero es el muchachito. Pero es aquel. No, ese no. Dice: bueno, hágalo llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Yo no sé dónde estaba David, qué andaba haciendo, dónde se encontraba en ese momento, pero estaba recibiendo un llamado de parte de Dios en aquella hora
En aquel momento, como lo llamó a todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida, Dios llegó y cuando nadie daba nada por nosotros, Dios metió su mano en el lodo cenagoso y nos rescató y nos salvó y nos levantó y nos limpió. Cuando éramos desechados, cuando nadie nos quería, cuando nos adversa el Señor, déselo a Él si se lo da fuerte. Mire David, con olor a boñiga de oveja, sucio, barrialado, sudado. No había desodorantes como hay ahora. A ellos tal vez les dio tiempo de bañarse, a los hermanos, porque estaban invitados a un banquete de David. Y venía ahí pasando ahí, aquel muchachito que había capturado la nación de Dios. Y le dice el Señor inmediatamente a él, aleluya, mi alma adora la gloria del Padre. Dice, levántate y úngelo. Dice, levántate Samuel y unge a ese muchacho. Dice, porque ese es el próximo rey de Israel. Levántate y úngelo, porque ese es el elegido próximo rey de Israel. Inmediatamente Samuel se levantó y dice que ungió su cabeza. Y ahí nace el Salmo 23 y le dice, tú preparas mesa delante de mis angustiadores, tú preparas un banquete delante de mis perseguidores, tú preparas un algo especial delante de los que me angustian, de los que me persiguen, y tú tienes un trato especial para conmigo, le dice David. Estoy dando a entender, iglesia. Dice que aquel muchachito fue un cruce de miradas, David, Samuel, Samuel, David. Recibió el derramamiento del Espíritu de Dios sobre su vida, porque antes el Espíritu Santo no se derramaba sobre todos. Diga conmigo, solo sobre algunos. Mas hoy en día, usted y yo contamos con el privilegio, la gracia y el favor de Dios y la bendición de Dios y el regalo de Dios, que en el momento que usted y yo aceptamos a Jesucristo como amo y Señor personal de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a mi vida, no como antes. Es que él lo logró, David lo logró porque tenía la llenura del Espíritu. Bueno, ¿qué nos impide? Nosotros también tenemos acceso al trono de la gracia a través de Jesucristo, su Hijo amado, y a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, allá en San Juan 14, le dice, es necesario que yo me vaya. Le dice, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, representándome a mí. Y le dice algo interesante, iglesia, le dice, Él les va a enseñar y les va a mostrar y va a poner palabras en su boca y les va a decir todo lo que ustedes deben hacer. Y David estaba recibiendo presencia de Dios. David estaba siendo calificado, descalificado por los hombres, pero calificado por Dios. Tal vez no estaba muy capacitado aquel muchachito que estaba ahí, pero para Dios ya Dios estaba viendo un guerrero, un mata gigantes más adelante. Tal vez no estaba muy preparado, iglesia. Es que sabes una cosa, Dios no llama preparados, Dios prepara al que Él llama. Den un fuerte aplauso a Él, iglesia. Dios capacita, Dios llena, Dios muestra, Dios llega y hace. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es disponernos y decir, papito mío, aquí estoy. Pero hay algo que me llama la atención, iglesia. Terminó la ceremonia, terminó el banquete. Dios lo obró delante de sus hermanos, de sus perseguidores. ¿Y por qué le digo que le tenían envidia, le tenían celos y le tenían cuestiones? Pastor, ¿ya se acuerda? Bueno, recordamos un poco más adelante cuando estaba el pueblo de Israel enfrentando al gigante. Y dice que David dijo, ¿dónde estarán mis hermanos? Iré a dejarles comida y llevaré noticias a mi padre. Y le digo, ¿qué has venido a hacer? ¿Eres un sapo? ¿Eres un esto? ¿Eres un...? No se llevaba muy bien, no lo quería mucho, porque cuando eres portador de gloria, caminas en santidad en la gloria del Padre, el espíritu que tú portas, la presencia que tú portas, va a incomodar a algunos, iglesia. Déselo a Él, déselo un fuerte aplauso a Él. Eres portador de propósito, portador de gloria. Tu espíritu tiene que alborotar los demonios allá afuera. Qué raro, es que yo no me meto con nadie. Yo veo que, claro, cuando caminamos sin integridad. Qué raro. Yo no me meto con nadie, se me levanta este, yo no conozco mucha de ella.
ni siquiera lo conozco y yo le caigo mal, ni siquiera le he hablado. Es que lo que tú portas y lo que tú llevas por dentro, a Satanás le incomoda, le inquieta y le enoja eso, iglesia. Y me llama la atención que cuando David salió de ahí, cuando David salió de aquella ceremonia, de aquel lugar, de aquel banquete, David no salió directo al palacio. Y podía ver las críticas, la burla, los cuestionamientos sobre la vida de David. No que iba a ser rey de Israel y lo llevó otra vez a pastorear ovejas. Yo creo que ese señor se equivocó. Probablemente comenzaban a criticarle, comenzaban a cuestionarle su llamado, su ministerio, comenzaban a cuestionarle lo que Dios había dicho sobre su vida. Y David dice que salió de ahí, recibió el Espíritu Santo, pero fue a seguir pastoreando ovejas. Porque la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo cuando Dios suelta palabras sobre su vida. Hay un tiempo cuando Dios suelta promesas. Pero también hay un tiempo de proceso. Y hay un tiempo donde Dios cumple promesas. Iglesia, denle un fuerte aplauso a él, iglesia. David salió de aquel lugar. Igual, hubo un tiempo después de haber recibido la promesa de Dios que David seguía volviendo a oveja y a bonita, a la suciedad. Qué raro, pero ya, y Dios me dijo que iba a ser el rey de Israel y no veo que sigo peleando con osos, con leones, con esto, con lo otro. ¿Será que Dios se equivocó? La Biblia narra y dice lo siguiente: levanta tu mano derecha al cielo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones. Levanta tu mano derecha al cielo. Mi alma bendice tu gloria, Padre. Lo que Dios ha dicho sobre tu salud, lo que Dios ha dicho sobre tu casa, lo que Dios ha establecido sobre tus hijos y los hijos de tus hijos, lo que Dios ha dicho de cada una de esas palabras sobre tu vida, todo al pie de la letra, Dios lo va a cumplir, iglesia. Eso, la gloria, la honra, la alabanza y la oración es para papá Dios. Pastor, pero entonces, ¿qué pasó con David? ¿Por qué? Ya igual me salió de ahí y se fue a pastorear ovejas. Aún en los momentos difíciles de nuestra vida, iglesia, los procesos duros, me van a impulsar, diga conmigo, impulsar, me van a catapultar, me van a preparar, me van a lanzar hacia el propósito divino de parte de Dios sobre mi vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 28, y escuchamos y decimos así: y sabemos, diga conmigo, y sabemos que a los que amamos, levanta tu mano derecha al cielo, a los que amamos a Dios, todas, diga conmigo, todas las cosas, no algunas, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero dice la segunda parte del versículo, que es la que muchas veces, a veces desconocemos. Esto es para los que fuimos llamados, inclúyase, a los que fuimos llamados con un llamamiento santo, con un propósito eterno, iglesia. Y se fue y salió de ahí a luchar con leones. Poco tiempo después iba a enfrentar a gigantes. Ya, pero qué raro. ¿Será que no se equivocó? Qué raro. Y sus enemigos, y sus angustiadores, y sus acusadores, y sus señaladores le cuestionaban y le decían esto y le decían no. Pero David estaba siendo formado en el mejor instituto, la mejor universidad teológica, el mejor curso teológico que cualquiera de nosotros podemos recibir. Estaba siendo formado y estaba siendo capacitado a los pies del Señor. Estaba siendo instruido directamente de parte de Dios.
Tanto así, el pastor lo comentó al principio, que a Saúl lo atormentaba un demonio, lo atormentaba un espíritu maligno. Y dice que David ya tenía la unción de parte de Dios. Y cuando él tocaba el arpa, dice que sucedían cosas. Dice que algo acontece cuando usted y yo somos portadores de gloria, portadores de presencia, aunque nuestra planta de los pies dice lugares peligrosos, pero la Biblia me narra y me dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, dígame amigo, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí y unges tu cabeza con aceite. Mi copa está rebosando, decía David. Se enfrentó a gigantes, se le levantó Saúl en su contra, andaba persiguiendo para quitarle la vida. Fue a dar a una cueva lleno de endeudados, enlutados, afligidos de corazón, afligidos de espíritu. Dios lo llevó a la cueva. Hay veces las cuevas son necesarias en la vida del hombre, porque la palabra de Dios dice que aún en la cueva Dios lo hizo jefe de ellos y de ahí levantó un ejército que más adelante se iba a llamar el ejército matagigantes, iglesia. El ejército que conquista batallas, el ejército, yo no sé si acá hay ese ejército que dobla sus rodillas y que provocamos cosas de parte de Dios. Pastores, hay cosas que yo no puedo ganar, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que yo no sé qué va a pasar. Pues déjame decirte que usted tiene la herramienta y el arma más poderosa que podemos tener es la oración, es la alabanza, es la adoración a Dios. Porque en medio de la alabanza, en medio de la adoración y en medio de la oración, doña Leti, suceden cosas. Cuando usted y yo clamamos a Dios en lo secreto, en mi lugar íntimo, y comenzamos a clamar y comenzamos a pelear, aún y cuando doblamos nuestras rodillas, Natalia, y solamente cerramos nuestros ojos para hablar, y las palabras no salen, solo salen lágrimas, dice que ya Dios está viendo eso, que ya Dios está pesando corazones, que ya Dios está sacando victoria, que ya Dios está mostrando algo tremendo y algo grande, iglesia. Amén, amén. Me llama poderosamente la atención porque este varón tremendo de Dios, hijo de Ana, Samuel, profeta de Dios, el vocero de Dios, dice que cuando llegó a Isaí, allá a Isaí en Belén, dice que los ancianos de la iglesia se turbaron y dijeron, tuvieron miedo, retrocedieron y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y le dice, sí, no tenga miedo. ¿Sabes qué me llama la atención? Lo he dicho una y lo seguiré diciendo. En el Antiguo Testamento, cuando el vocero de Dios, el profeta de Dios, el varón de Dios llegaba a un pueblo, el pueblo tenía miedo, el pueblo se escondía, porque era palabra dura la que venía. A diferencia de hoy en día, en pleno siglo XXI, donde estamos, cuando el varón de Dios no está en contra de esto, cuando el profeta de Dios llega a algún lugar, la gente hace fila para que le suelte una palabra, porque solo nos habla de prosperidad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios va a hacer esto contigo, pero no te hablan de santidad, de integridad y consagrarse para el Señor. Por eso es que el pueblo tenía miedo. Cuando llegó el varón de Dios y le dijo, ¿es pacífica tu venida? Y digo, sí, no tengan miedo. Wow, impresionante, iglesia. Hoy en día se ha levantado una tremenda moda. Sí hay, como hay verdad, como hay falsos, también tienen que haber verdaderos. Se ha levantado una ola de profetas y apóstoles. Ya nadie quiere llamarse pastor, ni evangelista, ni maestro. Se está levantando una corriente, un movimiento extraño, porque el hombre solo quiere fama, solo quiere nombre. Ya no se hace llamar el evangelista, ya no se hace llamar el maestro, ya no se hace llamar el pastor. No. Es más calificado apóstol, profeta, patriarca, querubín. No. Usted lo tomará así, pero ya esto se está viendo. El apóstol Pablo narra y dice lo siguiente en 2 de Timoteo
Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y le habla de este tiempo. Porque vendrá un tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, sino que se levantarán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán la verdad del oído y se volverán a lo falso. Y yo le decía: wow, Señor, estamos en este tiempo. Se está levantando una generación, una corriente apostólica y profética, donde ya no me hablan de Cristo, donde ya Jesucristo no es el importante, donde ya Jesucristo no es el centro, porque dice: apartarán la verdad del oído, y la verdad es Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llega el profeta y son filas de filas para que me profetice, para que me diga, pero ya no nos hablan de integridad, no nos hablan de santidad, no nos hablan de que es necesario nacer de nuevo, no nos hablan de que es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? No nos hablan de que es necesario caminar en integridad si realmente quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Iglesia, no se enojen conmigo, solo le estoy predicando santidad, le estoy predicando apartarse y santificarse para el Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra, iglesia. Wow, interesante, impresionante, iglesia. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Listo? ¿Ah? Son las 12, tengo 40. Ya vamos a ir finalizando, vamos a orar ya casi. Así que aquel jovencito Dios lo lleva al desierto. Dios lo lleva al desierto. Escucha bien, iglesia. Aún y los procesos son indispensables en mi vida. Aún y los desiertos me van a formar y me van a instruir en el propósito de Dios. Porque el libro de Oseas capítulo 4, verso 15, si mal no me equivoco, dice: la llevaré al desierto, la traeré a mí y le hablaré a su corazón. Muchas veces Dios tiene que pasarnos por un desierto, por una prueba, por una circunstancia difícil, para que nosotros entendamos y sepamos que todo viene de Él y que no es por mi mano, que no es por mi capacidad, que no es por mi conocimiento, sino que todo viene de Él, por Él y por medio de Él. Decía el apóstol Pablo, Romanos 11:36, porque a Él siempre la gloria. Es necesario los desiertos, los procesos, dice la palabra de Dios. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Pero no quiero ser pesimista con esto. No es que siempre vamos a vivir de aflicción en aflicción, sino que en medio de cada aflicción es una oportunidad bonita para que usted y yo conozcamos al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios restaurador, al Dios que sorprende. Si yo no estuviera enfermo en alguna etapa de mi vida, no conociera ese Dios que sana. Si en alguna etapa de mi vida yo no hubiera pasado situaciones difíciles económicas, no hubiese conocido a ese Dios que provee. Pero en medio de cada etapa, de cada circunstancia, Dios se va a ir revelando a tu vida y a mi vida para que nosotros lo aprendamos a conocer y a caminar con Él y a depender de Él, iglesia. Ya vamos a ir finalizando. No se duerman, no se modulan, no se desesperen, le den 5 minutos más. ¿Ven? Y David comenzó a pelear a matar gigantes, a echar fuera espíritus inmundos de la vida de Saúl. Fue a dar una prueba, sufrió persecución. Su propio hijo Absalón más adelante se le iba a levantar y le iba a querer arrebatar el reino. Cayó, falló, pecó, pero con todo esto la Biblia narra y describe a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando entendemos esta frase, una persona conforme al corazón de Dios, a veces lo dimensionamos, lo ponemos muy alto, lo ponemos inalcanzable. Ser conforme al corazón de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es aquella que cree
que necesita de esa gracia restauradora, de ese perdón todos los días de su vida, que si en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida fallamos, le fallamos al Señor, nos levantamos, confesamos nuestra falta y nos apartamos, porque Él perdona pecados, porque Él perdona faltas, pero que esto no puede convertirse en un hábito para mi vida y decir, no, nadie tiene licencia para hacer lo malo. Simple y sencillamente yo me aparto de aquella circunstancia y comienzo a caminar en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para usted y para mí, iglesia, es que le conozcamos, es que le sirvamos, es que compartamos lo que hemos recibido por gracia, es que estemos en una eternidad con el Señor. Porque Dios ha plantado eternidad en el corazón del hombre. Dice que el alma es eterna. Usted y yo elegimos dónde deseamos pasar nuestra eternidad. El propósito de Dios para con nosotros no es que nadie se pierda o que nadie perezca, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento y comencemos a caminar en una vida nueva, iglesia. Yo quiero pedirle que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. ¿Cuántos están gozosos? Los 2 días más importantes en la vida del hombre es cuando nacemos y el otro era cuando descubrimos por qué nacimos. Y hoy déjame decirte algo. Usted no está acá por casualidad. Usted no está acá porque tal vez le invitaron, no tenía nada que hacer. Es que usted y yo, a pesar de que muchas veces no hemos tenido fuerzas para continuar, pero Dios no te ha soltado aún. A pesar de que usted y yo muchas veces sentimos a renunciar, sentimos sin fuerzas, sin ganas de adorar, sin ganas de alabar. Y yo quiero pedirle que si usted necesita oración en esta mañana, todos en algún momento necesitamos algo de parte de Dios. Si usted se siente cansada, si usted se siente triste, si usted se siente turbado o turbada, si usted siente que usted está peleando una batalla que usted no puede ganar, si usted se siente desesperada o desesperado, quiero invitarte a pasar acá al frente. Queremos orar. Yo quiero pedirle que por favor me apaguen la... No se sienta incomodado por los teléfonos, ya se va a terminar la transmisión.